Zárate, quien se encuentra en el salón contiguo. En consecuencia, solicito a las senadoras y senadores Julio Ramón Menchaca Salazar, Josefina Vázquez Mota, Beatriz Paredes Rangel, Samuel García Sepúlveda, Giovanna del Carmen Bañuelos, Eduardo Enrique Murat, Omar Obed Maceda y Eunice Renata Romo se sirvan a acompañar en su ingreso a este salón a la ciudadana Eva Verónica de Gives Zárate. Ciudadana Eva Verónica de Gives Zárate, sea usted bienvenida a esta sesión extraordinaria del Senado de la República. Acude ante este pleno en cumplimiento a lo que dispone la fracción tercera del apartado A del artículo 102 constitucional, que exige una comparecencia previa antes de designar a la persona titular de la Fiscalía General de la República, y la base 11ª del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se emite la convocatoria y se determina el procedimiento para nombrar a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Conforme al acuerdo aprobado, la mesa directiva cuenta con las preguntas que han hecho llegar por escrito los grupos parlamentarios y el senador sin partido. La Secretaría dará lectura a dichas preguntas y le será entregada copia de ellas. Inmediatamente después, usted dispondrá de 20 minutos para dar respuesta de manera verbal a las mismas. Al término de su exposición, y si así lo determinan los grupos parlamentarios del senador sin partido, podrán formularle otros cuestionamientos de manera verbal y usted contará con 10 minutos para responder al conjunto de cuestionamientos. Terminada su respuesta a dichas preguntas, concluirá su participación en esta comparecencia. Conforme al acuerdo aprobado, solicito a la Secretaría dé lectura a las preguntas por escrito que le han formulado a la ciudadana Eva Verónica de Gives Zárate
los grupos parlamentarios y el senador sin partido. Adelante, por favor. Con gusto, señor presidente. Inicio con los cuestionamientos del senador Emilio Álvarez y Casa. En atención al procedimiento para la elección del fiscal general de la República, en la etapa de comparecencias que ha sido referida por usted, me permito enviar dos preguntas para ser formuladas a los comparecientes ante esta comisión. 1. ¿Cómo nos garantizará a la sociedad mexicana la autonomía de la nueva Fiscalía General de la República, en particular del Ejecutivo Federal, de los poderes fácticos, de los grupos de poder e incluso de este Senado de la República? Para profundizar mi pregunta, le solicito nos detalle cómo va a impulsar, fortalecer y sobre todo conciliar los principios del sistema penal acusatorio, especialmente el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia, con la propuesta en el artículo 19 constitucional, ya votado a favor de este Senado y en trámite en la Cámara de Diputados, de ampliar el catálogo de delitos graves para aplicar la prisión preventiva oficiosa, contraria a los principios antes mencionados. 2. Conforme a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República vigente, le solicito a usted desarrolle breve pero profundo los siguientes puntos. ¿Cómo entiende el papel de la Coordinación General de la FGR? ¿Cómo impulsará un eficaz desempeño del Consejo Ciudadano que permita que realmente sea una instancia con capacidad de incidencia? ¿Cómo va a construir, con base en los estándares internacionales, la estructura de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y qué perfiles tendrán los mandos que estén a cargo? Se han creado 2 leyes generales para la atención de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Por favor, detalle las 5 principales acciones que va a desarrollar en cumplimiento de cada una de estas leyes. Por ejemplo, ¿qué acciones ministeriales, periciales y policiales inmediatas va a realizar para la búsqueda de la vida de las personas desaparecidas y para apoyar la Brigada Nacional de Búsqueda que organiza la Red de Enlaces Nacionales? ¿Cómo va a garantizar el cumplimiento de las sentencias, informes y las recomendaciones, así como las medidas cautelares de los grupos de trabajo y Comité de Organización de Naciones Unidas, así como de la Comisión y la Corte Interamericana de Desarrollo Humano? En el Partido Encuentro Social se plantean las siguientes preguntas. ¿Qué medidas sugiere para prevenir que se genere un alto costo económico y social con el fin de reducir el fenómeno delincuencial? 2. En su ensayo, se refiere a los delitos de combatir en diversos estados como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, entre otros. ¿Cómo piensa combatir el delito de feminicidio, considerando que no menciona nada al respecto de dicha problemática? El Partido de la Revolución Democrática plantea los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles son los puntos claves de la reingeniería hacia la nueva institución respecto de la política de persecución que piensa seguir? De manera específica, los que se dan a continuación. Objetivos específicos de la estrategia, insumos, objetivos a corto, mediano y largo plazo, mecanismos de evaluación de impacto, cómo distribuirá los recursos entre las áreas y cuáles son los puntos claves de su estrategia para fortalecer el servicio pericial y de la policía científica. 2. Con las cifras actuales de los feminicidios cometidos en el territorio nacional, ¿cuál sería la estrategia que tiene planeado implementar en la prevención, investigación y persecución de dicho delito? El Partido Verde Ecologista pregunta y plantea: en la discusión para la creación de esta fiscalía se generó un importante debate sobre el periodo que durará el cargo de fiscal de 9 años.
en su ensayo, refiere que es necesario cambiar de paradigma para resolver la problemática del fenómeno delictivo y esto implica cambiar la mentalidad de los funcionarios y operadores ajustándose a los tiempos que exige la Procuración de Justicia con actividades y acciones novedosas. En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le pregunta, en caso de quedar usted como fiscal general, ¿en cuánto tiempo podría cambiar el paradigma sobre la Procuración de Justicia en México y cuáles serán las acciones que propondría para lograr lo anterior? El Partido del Trabajo hace los siguientes cuestionamientos. ¿Cuáles son los problemas más grandes que enfrenta la Fiscalía y cómo piensa resolverlos? 2. ¿Qué opina usted del Consejo Ciudadano que se debe construir dentro de la Fiscalía? Movimiento Ciudadano hace las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles criterios tomaría en cuenta para la designación de los 4 fiscales especializados, tomando en cuenta los principios de mérito, transparencia, publicidad y con participación ciudadana establecidos en la Ley Orgánica de la Fiscalía? 2. ¿Cómo integraría a la sociedad civil en el trabajo que se va a desarrollar en la Fiscalía en términos de vigilancia, de rendición de cuentas, de atención a víctimas y de coadyuvancia con la Procuración de Justicia? El Partido Revolucionario Institucional plantea lo siguiente. La impartición de justicia es una tarea inacabada en el Estado mexicano. Esta función debería ejecutarse de forma pronta y expedita de acuerdo con la Constitución y los criterios que atienden el derecho a una tutela judicial efectiva. El rezago en el procesamiento de las investigaciones es parte de la inercia que carga el sistema de justicia mexicano debido a la ineficiencia en el trámite de los casos que llegan a los ministerios públicos, ya sea por falta de personal adecuado o por omisión. Esto ha hecho que el sistema acusatorio mexicano aún haya alcanzado a desterrar los vicios de la pasada y opaca estructura del viejo sistema. En este sentido, ¿cuál es su estrategia para solucionar el problema de rezago de carpetas de investigación en la materia? ¿Cree que la falta de una adecuada capacitación de los ministerios públicos es la que ha abonado a esta problemática? Y en un cuerpo policial que sea capaz de realizar las funciones de primer respondiente, es indispensable para el funcionamiento de la Fiscalía dentro de las modificaciones que se proponen. Cómo conformar la Guardia Nacional, se plantea la posibilidad de que sea un cuerpo que ya está siendo capacitado por la Sedena quien se encargue de estas funciones. No obstante, el artículo 21 constitucional establece que las instituciones encargadas de la seguridad pública deberán ser de carácter civil, disciplinado y profesional. En este sentido, quien asume esta clase de funciones debe cumplir con protocolos adecuados que permitan procesar al probable responsable, promover la cohesión comunitaria a manera de prevenir los conflictos sociales, realizando acciones de proximidad, ser multifacético y flexible para poder reaccionar ante la emergencia y hacer frente a las necesidades de la sociedad para mantener el bienestar social. En este sentido, quisieran saber su opinión. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la capacitación militar y la capacitación civil? ¿Y con base en qué elementos se puede esperar que quien tiene una formación militar pueda cumplir correctamente con el papel del primer respondiente? Acción Nacional plantea las siguientes preguntas. Partiendo de la premisa que usted tiene una vinculación política y afinidad con el titular del Poder Ejecutivo y tomando en consideración que el texto constitucional no garantiza la autonomía e independencia de la Fiscalía General y genera condiciones de subordinación, existe la preocupación de la falta de independencia que pudiera representar su perfil ante la institución. Al respecto, preguntamos respetuosamente. A. ¿Se garantiza con usted la autonomía e independencia de la Fiscalía General con respecto al Ejecutivo Federal? B. ¿Cómo podemos los ciudadanos tener certeza de que habrá autonomía, independencia e imparcialidad en sus decisiones cuando tenga que investigar denuncias de presuntos ilícitos cometidos por funcionarios de la actual Administración Pública Federal, incluido el presidente de la República? C.
se compromete a que el nombramiento que usted haga como fiscal general del fiscal anticorrupción y demás sean nombramientos a perfiles que no tengan militancia partidista ni activismo político partidista. Y por último, los cuestionamientos del partido Morena. ¿Cuál es el mejor modelo para garantizar una efectiva rendición de cuentas a fin de que la ciudadanía tenga acceso a la información completa de forma periódica sobre los aspectos más relevantes de la gestión de la Fiscalía? ¿Cuáles son las metas y los indicadores de resultados socialmente cuantificables del trabajo institucional? Una de las grandes frustraciones de la sociedad es ver cómo asuntos de la estafa maestra, el caso Odebrecht, el socavón de Cuernavaca, procesos de corrupción contra gobernadores, huachicoleo y más asuntos no son perseguidos ni investigados de forma contundente. ¿Cuál será su posición y acción frente a estos temas pendientes de los cuales la sociedad tiene más preguntas que respuestas de llegar a ser fiscal? Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Una vez que hemos escuchado las preguntas, se concede en consecuencia el uso de la palabra a la ciudadana Eva Verónica de Gives Zárate, hasta por 20 minutos, para responder a las preguntas que ha leído la secretaría. Adelante, por favor. Tiene usted el uso de la tribuna. Le recuerdo que tiene 20 minutos. A los costados se encuentran los relojes que marcan el tiempo. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores senadores de la República. De las preguntas nos dice que cómo nos garantizará la sociedad mexicana la autonomía de la nueva Fiscalía, de los poderes fácticos de los grupos de poder, incluso del Senado de la República. Quiero manifestarles que, como lo he manifestado en las dos comparecencias que he tenido, tengo una trayectoria de 25 años como impartidora de justicia y en la cual siempre me he desempeñado como una persona íntegra. Por lo tanto, pueden estar seguros que no habrá decisiones que estén dirigidas por ningún poder fáctico, por el Ejecutivo y por ningún grupo de poder. Toda mi vida la he realizado de forma auténticamente y respetando la ley. ¿Cómo impulsar, fortalecer y conciliar el sistema penal acusatorio, el debido proceso y la presunción de inocencia con la propuesta del artículo 19 constitucional? El debido proceso y la presunción de inocencia deben estar seguros que se va a garantizar en la nueva Fiscalía. ¿Por qué? Porque son los principios indispensables para que se recobre la confianza en esta nueva Fiscalía que nace. Es importante para todos los mexicanos que nosotros respetemos esos principios y que el responsable sea condenado y el inocente respetarle sus derechos. No es posible llevar una investigación sin sustento probatorio porque ello desacreditaría a esta Fiscalía que tanto se ha trabajado para efectos de que la ciudadanía esté satisfecha con el trabajo que se va a hacer.
Respecto a la prisión preventiva oficiosa, considero que a ustedes, señores senadores y órgano legislativo, les corresponde escuchar las voces de la ciudadanía para establecer qué delitos son los que más impactan a la sociedad. ¿Por qué? Porque a nosotros nos corresponde la aplicación de las legislaciones, de los delitos y de investigarlos. Es importante que los delitos, la prisión preventiva oficiosa no esté establecida en una regla, en una ley secundaria. Tiene que establecerse en la Constitución los órganos legislativos provean para esto. ¿Por qué? Porque al momento de valorar en un momento determinado una resolución que solamente tenga prisión preventiva justificada en las leyes secundarias, al momento de valorar con la Constitución si no está en el catálogo de delitos, se inclina más hacia los delitos que estén únicamente establecidos en la Constitución. No quiero decir que estoy de acuerdo, lo que yo les pido es que se escuche a la sociedad cuáles son los delitos que la sociedad requiere. ¿Cómo va a construir con base a los estándares internacionales la estructura de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y perfiles que tendrán los mandos que estén a cargo? Buscaremos perfiles que estén preparados en estos puntos de derechos humanos. ¿Por qué? Esta es una situación que tenemos que ir avanzando día a día para que el país no tenga esta calificación que nosotros violamos derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que tener personas preparadas en derechos humanos con la sensibilidad para trabajar con respeto a estos. La cuestión de la tortura se establece como delito, la tenemos como un delito, se tiene que investigar el delito y si es procedente, si hay funcionarios que hayan actuado torturando, se les tiene que sancionar. Y la tortura, como un elemento que está en un proceso del cual se desprenda que hay tortura, se deben eliminar todas las pruebas que estén relacionadas con esto para que no tengan valor al momento de resolver una situación de alguna persona que esté procesada por el delito que fuera. Entonces, le quedaría al juzgador la posibilidad de resolver con otros elementos, porque la tortura daña a la procuración de justicia y daña la impartición de justicia si no se toma en consideración. Es necesario la capacitación, como lo he manifestado en las anteriores comparecencias, que es muy importante la capacitación de todas las personas que trabajan en la Procuración de Justicia, los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías que trabajan para investigar los delitos y que estén preparados en derechos humanos para no violentar ni derechos del imputado como de las víctimas, porque luego las víctimas se les trata como si fueran imputados. Hay que sensibilizar al personal de la Fiscalía para efectos de dar un trato amable y el que merece toda persona que se presente en la Fiscalía. Vamos a garantizar el cumplimiento de las sentencias y las recomendaciones
respecto a como medidas cautelares de los grupos de trabajo y Comité de Organización de las Naciones Unidas, así como la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sí vamos a garantizar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque no da opción a que uno no cumpla. Una sentencia se debe cumplir y tiene que tomarse todas las medidas para el cumplimiento de estas. Verificaríamos cuál es la parte que le corresponde a la Procuraduría, a la Procuración de Justicia, para efecto de abocarnos y responder respecto a estas partes. En su ensayo se refiere a los delitos a combatir en diversos estados como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, entre otros. ¿Cómo piensa combatir el delito de feminicidio? El delito de feminicidio está establecido le corresponden competencias a las autoridades locales, pero eso no quiere decir que la Fiscalía pueda acompañar en las investigaciones de los feminicidios a las autoridades de la Procuración de Justicia. Puede atraer los casos en caso de que en un momento determinado que se convierta en un foco rojo y esto permita que se hagan los estudios de cuál es el origen, por qué en estos lugares se están llevando este tipo de delitos para poder combatirlos, porque hay que ver las regiones, la idiosincrasia de cada región para saber de dónde surgen y por qué surgen estas situaciones. Y es ahí donde yo en mi planteamiento ante ustedes en las comparecencias les he manifestado que debe existir una preparación especializada a los agentes del Ministerio Público y crear unidades regionales para efecto que según la zona se establezcan alguna unidad especializada en algún delito, por ejemplo, trata de persona, y poder tener coordinaciones que puedan trabajar coordinadamente para poder resolver este tipo de delincuencia, para poder llevar a cabo que los asuntos caminen debidamente y lleguen sostenidos ante la autoridad federal y se resuelva bien para la Procuración de Justicia, bien para las cuestiones que la sociedad nos reclama, siempre respetando los derechos humanos y verificando que las víctimas no hayan sido violentadas. Dice, ¿qué líneas de acción pretende instrumentar para garantizar la operación? No, estas no son para mí. ¿Cuáles son los puntos clave de la reingeniería hacia una nueva institución respecto de la política de persecución que piensa seguir? Para empezar, hay que fortalecer y determinar que el plan de persecución penal es muy importante en esta nueva etapa de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque en ella se pueden establecer, en base a las estadísticas, qué tipo de delitos son más incidentes, en dónde están y cómo los vamos a prepararnos para combatirlo. ¿Cuánto costará? ¿Y en qué tiempos se podrá resolver? ¿Qué se puede poner? Se pueden poner las primeras bases a corto tiempo, a mediado se podrá ir fortaleciendo las acciones para llegar a un largo plazo donde se concreten cómo se resolverán y esto permitirá que se pueda evaluar la actuación de la Fiscalía General de la República. ¿Cuáles son los puntos clave de su estrategia para fortalecer el servicio pericial de la Policía Científica? Como lo he mencionado, hay que
buscar que los policías, científicos y los peritos constantemente estén en preparación y si se establecen las unidades regionales, estén en las áreas que les corresponda para poder sacar adelante todas estas investigaciones para sostener una resolución judicial en su momento a favor de la Fiscalía. Es importante que con la situación de los focos rojos que nos dan los delitos que se cometen en la República Mexicana, se pueda ir haciendo un diagnóstico del motivo por el cual se han llegado a cometer los delitos de feminicidio y en base a estos ir estableciendo medidas de prevención para que no vuelvan a ocurrir. ¿Por qué? Porque esto nos lastima a todos, a todas las mujeres y también, ¿por qué no?, a todos los mexicanos. ¿En cuánto tiempo podría cambiar el paradigma sobre la Procuración de Justicia en México y cuáles serán las acciones que propondría para lograr lo anterior? No es que me esté comprometiendo en este momento para decir que en qué tiempo se puede cambiar un paradigma, pero lo que sí puedo decir es que podemos empezar todos los que trabajen en la Fiscalía General de la República a comprometerse como funcionario, como mexicano, a que tenemos que sacar al país adelante y tenemos que poner las bases para esta situación y para lo cual todos se tienen que tomar el compromiso de una preparación y por ello nosotros pedimos que los institutos como el INACIPE, que pertenece a la Procuraduría, a la Fiscalía en este momento, se comprometa también a darle la oportunidad a los que trabajan en la institución a prepararse ahí para efectos de sacar adelante a la Fiscalía. No nada más es por ellos, es por nosotros, por nuestra seguridad y por el amor que le podemos tener al país. Por ello digo que en el primer año podría ser establecer estas bases, establecer los diagnósticos necesarios de cómo está el país, cómo se encuentran las zonas y los delitos que estamos viviendo. ¿Cuáles son los problemas más grandes que enfrenta la Fiscalía y cómo piensa resolverlos? Tenemos muchos frentes que ver en la Fiscalía. Existen muchos delitos que lastiman, la trata de personas, el secuestro, la desaparición forzada de personas. ¿Cómo podemos resolver? Vuelvo al mismo punto, con la preparación de los integrantes de la Fiscalía, puede ser por áreas y cada uno de ellos podrá irse estableciendo. Algunos podrán especializarse en una o dos áreas correspondientes. ¿Qué opina usted del Consejo Ciudadano que debe constituir dentro de la Fiscalía? Es una visión ciudadana que tenemos que tomar en consideración para escuchar en qué están las deficiencias, en qué vamos avanzando. Nos pueden señalar los puntos de corrupción que pueda tener la Fiscalía, nos pueden señalar puntos donde pueda existir un rezago. El Consejo Ciudadano es importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque la sociedad está requiriendo una participación y nosotros podemos escucharlos y a lo mejor trabajar juntos, si ellos lo desean, en algunas acciones de apoyo que nos puedan proporcionar.
¿Cómo integraría a la sociedad civil en el trabajo que se va a desarrollar en la Fiscalía en términos de vigilancia, de rendición de cuentas, de atención a víctimas y de coadyuvancia con la Procuración de Justicia? La Fiscalía, al momento de hacer el planteamiento del plan de persecución penal, va a tener que establecer su plan, sus costos, sus prioridades, y en base a ellos puede establecer la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es lo más importante para la sociedad en estos momentos. Y la Fiscalía, si la dirijo yo por decisión de ustedes, señores senadores, tengan la seguridad que trabajaré para dar cuentas transparentes y claras. El rezago en el procesamiento de las investigaciones es parte de la inercia que se carga en el sistema de justicia. ¿Cuál es su estrategia para solucionar el problema de rezago, carpetas de investigación en la materia? ¿Cree que la falta de adecuada capacitación de los ministerios públicos es la que ha abonado en esta problemática? Yo quisiera pensar que sí, y no quisiera pensar que es por motivo de corrupción. ¿Por qué? Porque las investigaciones se pueden detener porque no sepa el Ministerio Público qué seguir haciendo o porque no quiera hacerlo, ¿sí? Entonces, en esos puntos hay que poner lineamientos, no números, pero sí clasificación de delitos, cuánto tiempo tienen para verificar que no hayan prescrito, verificar qué les falta y si es necesario, pues que siga avante, y si no hay elementos para alguna persona, decretar el no ejercicio. Son decisiones que se tienen que tomar real para efectos de que nadie esté en una zozobra de inseguridad jurídica porque esté abierto una causa en su contra. Partiendo de la premisa de tener una vinculación política y afinidad con el titular del Poder Ejecutivo y tomando en consideración que el texto constitucional no garantiza la autonomía e independencia de la Fiscalía y genera condiciones de subordinación, existe la preocupación de la falta de independencia que pudiera representar su perfil al frente de la institución. Al respecto, preguntamos, ¿se garantiza con usted la autonomía e independencia de la Fiscalía con respecto al Ejecutivo? Sí se garantiza. En lo personal, puedo asegurar que soy una persona honesta, responsable, que siempre ha actuado con imparcialidad, y esta cuestión es, si bien es cierto que el señor presidente el 29 de enero del 2018 presentó una terna en la cual me presentó, quiero manifestarles, no fui su primera opción. El señor, el licenciado, ahorita me acuerdo su nombre, concluya, no hay problema, pero concluye. Adelante. González Alcántara, aquí ante este Senado, mencionó que estaba una jurista de Nuevo León que no aceptó y entonces me llamaron a mí. Quiero decirles que para mí sí fue un honor que reconocieran mi trabajo, que reconocieran mi trayectoria, que reconocieran lo que he hecho durante casi 30 años, y ese es el motivo que a mí me inspiró a que yo en este momento me inscribiera a esta selección. No tengo mayor trato con el señor presidente más que ese día y el día que lo fui a recibir a mi pueblo, porque quería
que supiera que yo era de Ixtepec, Oaxaca, y por ese motivo me presenté y es el trato que he tenido con el señor presidente. Puedo asegurarles que soy independiente y que yo he resuelto todos mis asuntos con autonomía, en la soledad y con el compromiso de mi responsabilidad en el trabajo que yo desempeño hasta este momento. Se compromete que el nombramiento que usted haga como fiscal general del fiscal anticorrupción sean nombramientos a perfiles que no tengan militancia partidista ni activismo político partidista. Los nombramientos se verá el trabajo que hayan realizado. Su perfil tiene que estar avalado con su desempeño en toda su vida. No sé, ya me pasé, perdón. No se preocupe. Muchas gracias. Ha concluido la primera etapa de esta comparecencia y en consecuencia pregunto a la Asamblea si alguna senadora o senador tiene otros cuestionamientos que hacerle a la compareciente. He recibido aquí, en esta mesa directiva, varias solicitudes del senador Emilio Álvarez y Casa, del senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, de la senadora Verónica Martínez García del PRI y del senador Marco Antonio Gama del Grupo Parlamentario del PAN. En ese orden vamos a desahogar las preguntas. Cada uno de los senadores y senadoras que quiera preguntar tiene hasta 3 minutos. Y usted al final de todas las preguntas, ciudadana de Gives, tendrá 10 minutos para darle respuesta en su conjunto. Por lo tanto, comenzaremos con el senador Emilio Álvarez y Casa, quien tiene hasta 3 minutos para formular su pregunta. Maestra Eva Verónica de Gives, muy bienvenida al Senado de la República. Muchas felicidades por su presencia en esta terna, en reconocimiento a su trayectoria, como usted bien acaba de decir. Muchas gracias también por su trabajo en los distintos espacios públicos que usted ha ocupado. Platicaba en la intervención anterior y quisiera yo reiterar mi preocupación, maestra de Gives. Uno de los temas centrales es la deuda del Estado mexicano con las víctimas. El rediseño de la Procuraduría Fiscalía nos brinda una oportunidad, si no única, de una extraordinaria oportunidad y especialidad para poder atender a las víctimas, a los ofendidos del delito. En mi trabajo en defensa de los derechos humanos, en múltiples ocasiones acudí a la PGR y el trato sigue siendo muy deficiente, la falta de seguimiento, incluso a veces hasta la falta de espacios propios para atender a víctimas de distinto tipo, o incluso no solo en las oficinas centrales, en las delegaciones. ¿Pudiera usted darnos algunas ideas de cómo, si fuera el caso, usted dirigiría una mejora en este rediseño institucional para atender a las víctimas? Por su presencia en este Senado, por su atención, por sus respuestas. Muchísimas gracias, maestra de Gives. Gracias. Gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano. Sonido en su escaño, por favor. Gracias, presidente. Pues el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano ayer hizo puntualmente todas las preguntas. Se notó su experiencia en el tema de impartición de justicia y cómo domina el tema. Queremos felicitarla y a la vez agradecerle toda su atención. Muchas felicidades. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Verónica Martínez García del PRI. Sonido en su escaño, por favor.
su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores. Maestra Eva Verónica, sea usted bienvenida a este recinto, mi reconocimiento a su trayectoria y felicitarla por haber llegado hasta esta etapa de la convocatoria. Le agradezco también la oportunidad de dialogar con usted y conocer a mayor detalle su visión sobre los retos que enfrenta la Procuración de Justicia en nuestro país. Para concluir con este ejercicio, quisiera referirme a los cuerpos de seguridad, cuyo papel es clave para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. En este sentido, durante los últimos días, muchas organizaciones de la sociedad civil, así como expertos, organismos internacionales y académicos, han señalado e insistido en las tareas de seguridad pública deben mantenerse en los cuerpos de la Policía del Orden Civil. En este contexto, quisiera conocer su opinión sobre la Policía Federal, una institución que goza de un reconocimiento internacional que, según el INEGI, es la corporación de seguridad civil que más confianza genera en la sociedad. Por ello, quisiera preguntarle, ¿qué opinión le merecen las declaraciones realizadas por el titular del Poder Ejecutivo en las que define a la Policía Federal como una institución desordenada, sin disciplina y poco profesional? También nos gustaría saber si usted considera que eliminar a la Policía Federal sería un retroceso institucional. Y por otro lado, con base a su experiencia, ¿cree usted que la Corporación Militar tiene la capacidad y formación para hacerse cargo de la seguridad pública de manera permanente? Finalmente, si usted considera compatible con los estándares internacionales nuestros compromisos en materia de derechos humanos, la facultad que podría tener la Guardia Nacional para investigar los delitos. En su opinión, ¿qué implicaciones tendría sobre el debido proceso? Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Marco Antonio Gama Basarte, del Partido Acción Nacional. Gracias, senador presidente. Distinguida Eva Verónica, acá estamos. Bienvenida, y desde Acción Nacional reconocemos muchísimo todo el procedimiento que hasta el momento ha llevado a cabo para estar en este momento respondiendo a las preguntas en esta parte del proceso. También menciono que desde la perspectiva de Acción Nacional hemos señalado ya que el presente modelo de la Fiscalía General ha quedado sin duda subordinado al poder político, concretamente de la Presidencia de la República, por lo cual nos preocupa que no exista una Fiscalía autónoma en su actuación, ya que sin duda esto pudiera ingerir en momentos claves de definición en los asuntos que se presenten en lo que respecta a la impartición de justicia. Pero concretamente en el tema que nos ocupa, recientemente la Cámara de Diputados aprobó una modificación constitucional para crear la Guardia Nacional. En caso de que usted fuera designada como fiscal general, ¿qué propone para una efectiva coordinación y comunicación con este nuevo órgano, garantizando eficiencia en sus funciones? Y además, las estrategias que se implementarán de ejecución con el propio titular del Ejecutivo en este tema, puesto que el planteamiento actual de la Guardia Nacional le brinda funciones que desde nuestro punto de vista se contraponen al propio ejercicio de la Fiscalía General. Asimismo, de ser usted nombrada nuestra nueva Fiscal General de la República, se sentiría con la independencia y autonomía suficientes y tendría el valor civil como para, en su caso, emprender una investigación en torno a los posibles actos de corrupción cometidos por expresidentes y aún por el presidente actual, señalando como ejemplo un juicio que se lleva en Estados Unidos en este momento, donde en contra de Joaquín Guzmán Loera, y ha habido señalamientos muy serios en torno a varios actores de la vida pública y política de nuestro país. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, senador.
Se han formulado los cuestionamientos de las senadoras y senadores. Se concede así el uso de la palabra a la ciudadana Eva Verónica de Gives Zárate para responder a los mismos. Cuenta con hasta 10 minutos. Adelante, por favor, ciudadana Eva Verónica de Gives Zárate. Senador Álvarez y Casa, efectivamente el pueblo de México reclaman las víctimas justicia y reclama a las víctimas un trato digno. En las cuestiones que yo he estado pensando para la Fiscalía, una de las principales áreas precisamente es esta de que no se les puede dar un maltrato a la víctima, viene de un sufrimiento personal, hay que escucharlos, hay que atenderlos como se merece. Para ello, una vez que llegue a la Fiscalía, si así lo deciden ustedes, ese va a ser un punto fundamental para efecto de mejorar la atención, los espacios y los seguimientos que se le tienen que dar respecto a sus asuntos. ¿Por qué? Porque las víctimas muchas veces se quedan en un estado de duda porque no se les dice la verdad de cómo van sus asuntos en el aspecto legal. Señalan, todo va caminando, pero no saben cómo va caminando. Entonces es necesario no darles falsas expectativas cuando así sea, sino que trabajar juntos para efecto de motivar y organizar bien una investigación en las cuales ellos sean afectados. Eso es lo que yo le puedo decir, que voy a poner en una especial atención a esto. Al senador Samuel García, muchas gracias por sus palabras. Pero no sé si hubo una pregunta. Nada, gracias. A la senadora Verónica Martínez, respecto a los cuerpos del orden civil, me comenta usted de que la Policía Federal tiene la confianza. No estoy aquí para criticar a la policía. Lo único que sí quiero dejar patente es que considero que la policía y todos los órganos que deben trabajar en la seguridad deben estar coordinados y dirigidos por el Ministerio Público. El artículo 21 y 102 establece que al Ministerio Público le corresponde esa facultad. La Policía Federal no dudo que haya hecho bien su trabajo, pero se aíslan un poco de la función del Ministerio Público y eso ha hecho en muchas ocasiones que los asuntos no lleguen a una sentencia adecuada. ¿Por qué? Porque sin una dirección de un Ministerio Público es muy fácil que hagan el cambio del primer interveniente y que vaya otra persona a comparecer ante un juzgador. Eso hace que los juzgadores duden de la palabra, duden de los hechos y eso se desvaloriza al momento de resolver. Esos son los puntos que yo considero que se deben tomar en consideración en el órgano legislativo al momento de establecer los lineamientos de la Guardia Nacional. Deben estar conscientes que si no se lleva una debida investigación
basada en la protección de los derechos humanos, no se podrá llegar a el fin realmente de lo que a todos nos interesan es que se castigue al culpable. Y eso es lo que se tiene que buscar con la policía judicial, con los militares, con los marinos, con todas aquellas autoridades que intervengan en este tipo de actuaciones. Hay que trabajar coordinadamente con datos veraces para que no haya mentiras en uno y en otro y que yo me adelanto para llevarme la estrellita. Yo creo que esa fue la falla que se tuvo en la Procuraduría y fue avanzando, y es por eso que se está buscando una medida para solucionar. Considero pues que se tiene que hacer las cosas desde aquí para que salgan bien esas cuestiones. Que si el presidente de la República dijo que está desordenada, ignoro por qué lo diga y ignoro yo cómo funciona desde adentro la Policía Federal. Yo hablo respecto a lo que llegan al órgano jurisdiccional, y eso es lo que muchas veces no se entiende por qué los asuntos no llegan. La corporación militar de manera permanente en la ciudad, en lo personal nunca he estado de acuerdo que los militares estén en la ciudad, pero estamos viviendo una etapa, considero, de excepción, y tenemos que tener, ante el aumento de la delincuencia, sí puedo pensar que es necesario que órganos como los militares sí puedan tener presencia para inhibir a los delincuentes. ¿Por qué? Porque tenemos muchas organizaciones que a lo mejor están de mayor forma de armamentos, a lo mejor, que la misma policía que podamos tener en las ciudades y en la República Mexicana. El senador Marco Antonio Gama Basarte. Les puedo asegurar que la Fiscalía no va a quedar subordinada al Poder Ejecutivo, pero tampoco a ningún poder, ni al poder económico, ni a los poderes fácticos. ¿Por qué? Porque se trabajará en coordinación con todas las dependencias y todos los poderes que puedan proporcionar información, investigación, para que las investigaciones se hagan de manera fuerte, con elementos de prueba suficientes, que eso es lo que yo, como funcionaria judicial, veo que le hace falta a la Procuración de Justicia. Si tendría el valor civil para iniciar averiguaciones o juicio en contra de posibles actos de corrupción contra cualquier funcionario, inclusive el presidente de la República. Tenga la seguridad que sí, ni funcionarios, ni familiares, ni amigos. Como lo he dicho, yo he aprendido durante 25 años a responsabilizarme de mis actos y de mis decisiones. Las tomo, las analizo y ejecuto. Tengan la seguridad que si hay investigaciones hechas, iniciadas, se investigarán
en todas las líneas que se tenga que hacer, y si hay delito se procederá, y si no hay delito también. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas, maestra y magistrada Eva Verónica de Gives Zárate. Con esto concluye su participación en esta etapa del proceso. En nombre del Senado de la República, agradezco su presencia, reconocemos su trayectoria y su preparación. Muchísimas gracias, maestra de Gives. Pero falta mi lectura de trabajo, o mis palabras, o cómo fue. No hay, ¿no? Yo no hice mi discurso. Para que se tome su foto con la mesa. Gracias.